Hola con todos. Voy a proceder a hablar un poco del proyecto realizado por nuestro grupo de investigación, Tania Crisanto, formado por Tania Crisanto, Sebastián Arcos, Izar Cinde, mi persona, Eduardo Mallorca, Diego Bisuetti y Teófilo Turqueridis. En este caso, bueno, el proyecto que vamos a exponer tiene por título Land Use Evaluation of Cemeteries in Central Ecuador, o evaluación del uso del suelo de los cementerios en la zona central de Ecuador. Comenzando un poco con la introducción y como para dar un poco de sentido a todo esto, eh, vamos a hablar que, bueno, a nivel mundial existe, y sobre todo en países en desarrollo, un aumento poblacional desmesurado. Obviamente, pues con el aumento de población también aumenta el número de defunciones y hay que desechar los residuos sólidos que producen, ¿no es cierto? Entonces el entierro, pues aún a día de hoy, sigue siendo la práctica más usada. Esto genera pues que de una u otra forma exista necesidad de nuevos cementerios y bueno, en zonas de alta expansión poblacional como es el Cantón Quito, pues se necesita la ubicación o la reubicación de cementerios para bueno, pues tener un control, un mejor control de estos desechos sólidos que se producen con las defunciones. En este sentido, podemos decir que bueno, los cementerios deben cumplir una normativa que no va más allá que de una ordenanza municipal, la 3523, ¿no es cierto? Eh, debe cumplir esa normativa. Sabemos que también la descomposición de los cadáveres y de los nichos pueden generar pueden aportar al ambiente ciertos contaminantes de tipo bacteriológico, metales como zinc, eh, fósforo, hierro o plomo, ¿no es cierto? Eh, Además, puede producirse una escorrentía o un movimiento en aguas subterráneas, ¿no es cierto?, de estos contaminantes, y al final puede llegar a la población de una otra manera. Por eso, la ubicación de los cementerios es un factor clave para un correcto manejo de los residuos. En general, pues el manejo de cadáveres pues tiene una importancia personal, cultural y ambiental muy grande. Es un tema muy delicado, un tema que afecta a todo el mundo, muy relacionado con la parte religiosa, entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces sabemos que todos conocemos por cultura popular que las dos formas de entierro más conocidas son, bueno, de entierro, la forma de deshacerse de los residuos más comunes es el entierro y la cremación, ¿no? Eh, en ese sentido, pues, en casos de, por ejemplo, en el que existen muertes fatídicas de muchas personas, bueno, ahí se llega pues, a formas un poquito más a la maldita sea, si me permiten el término, ¿no es cierto?, el tratamiento de estos cadáveres, ¿no? Hoy en día ya existen algunas alternativas como las urnas vivas o la promesión. Las urnas vivas consisten básicamente en que, bueno, se colocan los restos cremados con diluyentes de pH, tierra y una planta viva en un recipiente de rápida degradación. Esto permite recordar el fallecido de forma tangible con el crecimiento de la planta. O, por ejemplo, la promesión, que es pulverizar los restos con nitrógeno líquido, proceso que genera pues muy poca contaminación. En este sentido, pues como saben, pues como ya estamos repitiendo un poco, pues existe que la práctica más utilizada, sobre todo en la zona de Latinoamérica, es el entierro, ¿no es cierto? La descomposición en principio no genera un riesgo para la salud, esa es la primera premisa, ¿no? La descomposición bajo tierra es más lenta que al aire libre, eso podemos intuirlo fácilmente, ¿no? Y sabemos que los suelos de textura gruesa aceleran el proceso. Entonces, bueno, pues lo vamos a ver a continuación exactamente qué es lo que se pretende, pero en este sentido hay ciertos contaminantes que se pueden generar en cementerios, pueden ser orgánicos, inorgánicos o bacteriológicos, ¿sí? Entonces, hay que tener cuidado con los contaminantes, es una situación poco tenida en cuenta a nivel mundial y que en este caso, pues en este estudio estamos tratando de abarcar. Bueno, otras cosas que es bueno mencionar en el marco teórico es
el proceso analítico jerárquico, o vulgarmente llamado análisis multicriterio, también llamado método de Satie, que es básicamente es una teoría de la medición a través de comparaciones por pares para obtener escalas de prioridad. Esto se realiza por medio de juicios de expertos, o sea, es una digamos, una estimación subjetiva basada en la opinión de expertos, pero que está demostrado en diversos estudios que da buenos resultados. Entonces, para poder realizar este proceso analítico jerárquico necesitamos primero definir el problema y determinar el conocimiento buscado, estructurar la jerarquía de decisión, primer nivel, los objetivos de decisión, segundo nivel, los criterios a utilizarse, y tercer nivel, las alternativas de decisión. Se construyen matrices de comparación pareada, se usan las prioridades obtenidas para obtener los pesos finales, y por último se comprueba pues la consistencia de la matriz, de las decisiones tomadas, ¿no es cierto?, para ver si realmente es correcto, ¿no? Aquí están un poquito las ecuaciones matemáticas utilizadas para la realización de este proceso, y bueno, finalmente lo que podemos obtener son zonas más y menos adecuadas, ¿no? Ese es el objetivo final, que es identificar zonas ambientalmente no adecuadas para la ubicación de cementerios en los cantones Quito, Mejía y Rumiñahui, y realizar pues, estudios a detalle de los camposantos para ver para ver las condiciones a un detalle. Hablaríamos de escala 1.000, ¿no? Si descomponemos el objetivo general en específicos, primero queremos determinar zonas no aptas para localizar cementerios a partir de información geográfica digital. Segundo, elaborar una línea base de cementerios que se encuentren en las zonas no adecuadas, a partir de información de IGM y de otras instituciones del país, a escala 95.000. Una vez que elegimos los cementerios más críticos en base a diferentes criterios, valga la redundancia, pues se genera cartografía 1.000 a través de tecnologías geoespaciales como son los vehículos aéreos no tripulados o UAVs. Y finalmente se elabora el análisis geográfico ambiental preliminar de cementerios en zonas conflictivas. Entonces, la metodología realizada es la siguiente. Primero se recopila la información de algunas de las instituciones más emblemáticas del país, como el IGM, el extinto, bueno, unificado al IGM, Instituto Espacial Ecuatoriano, el MAGAP o el Distrito Metropolitano de Quito. Aquí están, bueno, en esa tabla un poco toda la información que se obtuvo y con qué escalas, ¿sí? Igualmente, pues aquí está una descripción de las variables que se trataron de analizar y que se creyó que son las que más pueden afectar a que un cementerio genere contaminación o no, que es la proximidad a la hidrografía, a cuerpos de agua, la textura del suelo, la densidad poblacional. Obviamente, cuanto más población, más vulnerable es este sector para una posible contaminación. La pendiente, se supone que mayor pendiente, mayor escorrentía. La presencia de áreas verdes, la presencia del centro histórico, la precipitación y la temperatura. Son variables claves para designar qué cementerios son más críticos. En este caso, bueno, se hizo una estandarización y al llegar al final, en el mapeo final de cada una de las variables, pues sabemos que lo no adecuado va a tener un valor de 5, lo que es completamente adecuado 1, y ahí se genera una escala de colores desde el rojo hasta el verde, que permite identificar si es no adecuado, ligeramente adecuado, moderadamente adecuado, muy adecuado, completamente adecuado. A partir de esta estandarización se genera la matriz pareada en base a las opiniones de los expertos, ¿sí? ¿Cuál pesa más, qué variable pesa más respecto a la otra? Este criterio, pues básicamente está desde del 1 al 9, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, se ponderó que es 7 veces, o por ejemplo, podemos decir que las áreas verdes son 6 veces menos importantes que la hidrografía. En ese sentido se maneja la matriz pareada, ¿no? En comparación de una variable con la otra. Entonces, de ahí se genera la matriz de prioridades y se obtiene el peso de las variables que pueden ver en esta tabla. Vemos que la variable más importante fue la de presencia de hidrografía. Todos los expertos coincidieron en eso, seguido de la pendiente, la precipitación y el tipo de suelo.
Con esta matriz de prioridades se aplican todos los cálculos vistos en el marco teórico para obtener también el tema de la consistencia, ¿no? En este caso, la consistencia de la matriz de prioridades, de la matriz pareada, perdón, salió de un 3.23%, que es menor al 10% recomendado en la bibliografía. Por tanto, se considera que la matriz de Sati tiene una consistencia adecuada. Una vez definidos estos pesos, pues cogemos la cartografía, las zonas que nosotros pusimos como no adecuadas, adecuadas en base a determinadas variables, y se ponderó cada una en base a lo que sale de la matriz de Sati. Con eso se obtiene un mapa final de la zona de estudio, Mejía, Rumiñahui y Quito, donde podemos ver en color verde más oscuro las zonas más adecuadas y en color rojo las zonas menos adecuadas. Casi podemos intuir la forma de los cursos de agua, ¿sí? Las zonas de mayor pendiente, sabemos que esta es toda la cadena montañosa que existe, toda la parte del Corazón, Atacazo, Pichincha, ¿no es cierto? Entonces vemos que la pendiente tiene una influencia muy alta, ¿sí? Entonces, ahí tendríamos ya la cartografía. En base a eso, pues ubicamos los cementerios que existen en todo este sector y vemos que 32 de ellos caen exactamente en zonas no adecuadas o ligeramente adecuadas, ¿sí? En base a eso, en base a diferentes criterios, algunos de esos criterios pueden ser, por ejemplo, que los cementerios de Pomaski, Calderón y Cutuclagua no disponen de servicio de entierro de suelo, sino que están en nicho, entonces se descartan, por ejemplo. O los cementerios de Zambisa y Cumbayá se encuentran en zonas de poca pluviosidad, según la información encontrada en el mapa del Instituto Espacial. O el cementerio de Tababela, que se ubica cerca del aeropuerto y eso dificulta también el uso del dron. Además que es una zona también bastante seca. Entonces, en base a criterios como estos, se seleccionaron, y también, bueno, criterios logísticos, ¿no? Los 9 cementerios más críticos, ¿sí? Que serían los de Tambillo, Amaguaña, Chillogallo, Gualea, Nanegal, Pintaj, Yaruquí, Cotocchoa y Sangolquí. En esos 9 cementerios se hizo un vuelo en cada uno, un vuelo de dron, con un traslapo del 80%, aunque eso está posterior. Se tomaron los puntos de control para la georreferenciación de las imágenes, ¿sí? Ahí tenemos una coordenada, bueno, esta es una coordenada aproximada, ¿sí? Vemos que alguno está por encima del Ecuador, por estos 10 millones que marca aquí en la coordenada norte, y sus alturas respecto al nivel medio del mar. Entonces vemos aquí un poco el proceso de la toma de datos con GNSS, de los puntos de control, y con esos puntos de control se hace el vuelo. La altura promedio fue de 120 metros, con un traslapo longitudinal y transversal del 80%. Esto nos permitió obtener sus 9 respectivos ortomosaicos georreferenciados. Aquí está el error medio cuadrático de los mismos. Vemos que en promedio sale 0.072, precisión 3 veces mejor a la exigida en una cartografía 1000. El área total en hectáreas cubierta fueron 140 hectáreas y se procesaron 883 imágenes. Además de ese procesamiento, también se depuró la nube de puntos para obtener el modelo digital del terreno, que es el que realmente nos interesa para conocer pendientes y distancias al cuerpo de agua y demás variables que veremos a continuación en la sección resultados. En resultados, bueno, pues aquí tenemos un poco los mapas de las zonas adecuadas y no adecuadas y también los cementerios seleccionados, los sectores donde bueno, pues donde estaban, ¿no? Entonces esto nos permitió hacer la línea base, el diagnóstico de estos cementerios. Vemos que todos están a una distancia menor de 200 metros, incumpliendo la norma del distrito metropolitano. La textura del suelo, casi todos los casos, es arenoso, franco o franco-limoso, ¿sí? Las pendientes vemos que sí son variables. Hay pendientes bajas como el de Amaguaya y Chillogallo, pero otras muy altas como Gualea y Nanegal. Y bueno, vemos diferentes condiciones y bueno, es un poco la línea base, la situación actual de esos cementerios. Aquí están un poco los productos obtenidos. Vemos la ortofoto del cementerio, como por ejemplo este es el de Amaguaña, donde podemos ver pues la distancia al río, ¿sí? Que está aquí. Podemos ver un poco la forma del cementerio, la pendiente se puede obtener. Esa se obtiene a partir del modelo digital de superficie, y aquí el modelo digital del terreno ya depurado con sus curvas de nivel. Esto nos permite obtener una cartografía a detalle, ¿sí? De muy buena calidad, donde podemos tomar determinados
determinadas medidas. Esas medidas se resumieron en una tabla, como la que ven aquí. Entonces aquí, por ejemplo, si queremos analizar, podemos darnos cuenta de que el cementerio de, en este caso, Pintaj, ¿sí? Es el que tiene una mayor pendiente hasta el cuerpo de agua, pero el cuerpo de agua está a 143 metros, entonces no es el que encuentra un cuerpo de agua más cerca. Ahí podríamos decir que el de Cotocchoa es el que tiene un cuerpo de agua más cercano, a 43 metros, ¿sí? Entonces, bueno, de esta forma se pudo caracterizar un poco la situación de cada uno de esos cementerios, ¿sí? Los que se encuentran a menor distancia, como dice ahí, Chillogallo, Cotocchoa, Gualea, los que tienen mayor pendiente hasta el río, Pintaj, Jamaguaña, Nanegal y Yaruquí, y bueno, los que tienen menor pendiente, Sangolquí, Cotocchoa y Gualea, pero podemos darnos cuenta de que, por ejemplo, Sangolquí es un cementerio rodeado de muchísima población, ¿no? Entonces, ahí también puede haber cierto riesgo. Finalmente se sugirió un nuevo emplazamiento para, a nivel simplemente, digamos, de planificación futura, ¿no? Que si se desea eliminar un poco los problemas de contaminación y entrar dentro de la norma de la ordenanza municipal generada, pues se debería un poco pues hacer esto que está en la tabla, ¿no? Por ejemplo, el cementerio de Maguaña, lo ideal sería poder desviarlo 25 metros hacia el sur, moverlo, por decir así, el de Chillogallo 200 metros hacia el noroeste, el de Cotocchoa 250 metros hacia el oeste. Aquí sería bueno considerar también los datos de catastro y la factibilidad para los habitantes, porque no es tan fácil mover un cementerio, obviamente, pero digamos que ambientalmente esta sería la propuesta para que, digamos, prevenir algún tipo de contaminación. Finalmente, como conclusiones y recomendaciones, bueno, las conclusiones fundamentales es que a través de esta investigación pudimos identificar zonas ambientalmente no adecuadas para ubicación de cementerios. Se utilizó el método de análisis multicriterio, o AHP, y se realizó cartografía de detalle de 9 cementerios mal ubicados para determinar todas sus métricas respecto a los cuerpos de agua más cercanos. En el mapa resultante no se muestran zonas calificadas como completamente adecuadas desde el punto de vista ambiental, y una gran parte del área de estudio se localizó entre las zonas no adecuadas y ligeramente adecuadas. Se localizaron 32 cementerios de los 70 contabilizados dentro de estas zonas, o sea, ya se hizo un primer filtro inicial, ¿no?, de los 70 que existen, que estaban en zonas, bueno, la diferencia entre 70 y 32 son cementerios que estaban en zonas adecuadas. La línea base de los cementerios se realizó con la visita a campo, identificando los cementerios como críticos de Gualea y Nanegal, dado que en el análisis multicriterio se ubicaron zonas ambientalmente no adecuadas, y en la visita de campo también se pudo evidenciar que la situación de manejo de ese cementerio también es bastante, de esos cementerios, también es bastante deficiente. Los otros 3 cementerios se ubicaron en zonas ligeramente adecuadas, lo que quiere decir que se encuentran al límite de lo permitido, y una variación mínima en las variables estudiadas haría que pasen a la zona no adecuada. Hay que tener en cuenta que la escala de los datos para hacer la evaluación multicriterio estaba en torno a 1.25.000. 1.25.000 está tolerando aproximadamente un error de 7 metros y medio, ¿no?, en la cartografía. Si hablamos de altas precisiones, pues obviamente puede generar algún tipo de diferencia. Finalmente se genera cartografía 1000 a partir de ortomosaicos, de modelos digitales de superficie y de terreno, ¿sí? Y se genera un mapa de la distancia entre cementerio y cuerpo de agua para los cementerios más críticos, ¿sí? De esa forma se pudo generar una línea base, un diagnóstico inicial de los cementerios más críticos de la zona, ¿sí? Bueno, y también como esta última conclusión, aunque es un poco repetido, vemos que la menor distancia entre cementerios y cuerpos de agua se presenta en Gualea, Chillogallo y Cotocchoa, ¿sí? Los cementerios de mayor riesgo de contaminación por infiltración son Cotocchoa, Gualea y Sangolquí. Vemos que Gualea se repite al tener la menor pendiente, y de esto se puede concluir que los cementerios de Gualea y Cotocchoa son los más propensos a contaminación por sus características de proximidad a cuerpos de agua, pendientes e infraestructura deficiente. Como recomendaciones, en futuros trabajos se recomienda el uso de información de nivel freático, que no es muy asequible, no es fácil de conseguir. Eso permitiría conocer un poco mejor el riesgo de contaminación. Sería una variable a tomar en cuenta para futuros estudios.
Se recomienda también elaborar perfiles de suelo que identifiquen cada una de sus capas y determinar la velocidad de infiltración de los contaminantes. Y también se sugiere pues, un estudio a mayor profundidad sobre el riesgo de contaminación en estos dos cementerios mencionados, ya que las condiciones de los mismos son de malas a pésimas. Y bueno, y que bueno, se encuentran muy cerca de cuerpos de agua. Entonces, eso es todo lo que tengo que contarles sobre este proyecto. Espero que les resulte interesante y quedo a su disposición para cualquier duda o interrogante que tengan.